Señoras y señores, permítanme saludarles. Bienvenidos a una nueva cita a nuestro ciclo de entrevistas a News Expertos. Queremos agradecer y dar las gracias a los que siguen este ciclo de entrevistas y en el día de hoy vamos a hablar sobre el control de la sanidad avícola. Y para ello, pues es imprescindible apoyarnos en el trabajo de laboratorios que nos ayuden en el diagnóstico de las enfermedades y que a su vez nos den a conocer pues cuál es la situación sanitaria de nuestra zona o del país. Así que estamos seguros que nuestra invitada de hoy nos va a aclarar cómo se trabaja para ello en un gran laboratorio, como es el caso de Exopol. Ella, nuestra invitada, es Laura Digón. Ella es veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Hizo un curso de grado de veterinaria en la Escuela Nacional Veterinaria de Alfort, en París. En 2021 entra como veterinaria en Exopol, que es un laboratorio de diagnóstico y de autovacunas en el municipio de San Mateo de Gállego, cerca de Zaragoza. Ella trabaja como veterinaria técnica de avicultura, realiza tareas de seguimiento de casos clínicos de avicultura, análisis y envío de informes de diagnósticos, así como asistencia técnica y formación a clientes. Lleva la revisión de casos para posibles elaboraciones de autovacunas y colaboración en proyectos de investigación para la mejora del diagnóstico. Así que tenemos a toda una especialista y damos la bienvenida a Laura. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a hoy a nuestras entrevistas a News Expertos. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la oportunidad de la entrevista también. Bueno, perfecto. Bueno, pues en principio un poco, Laura, coméntanos qué es Exopol. Bueno, pues Exopol es un laboratorio veterinario de diagnóstico y de autovacunas centrado especialmente en animales de producción. Se fundó en el 93, el año pasado cumplió su 30 aniversario y como comentabas, pues bueno, está situado al lado de Zaragoza, en un pequeño municipio, en San Mateo de Gállego, a unos 20 minutos de Zaragoza. ¿Cuáles son las actividades que hacéis en el laboratorio? Bueno, pues las principales actividades son el diagnóstico por una parte y luego por otro lado tenemos la producción de autovacunas de animales de producción y producción de nuestros propios kits de PCR que también comercializamos. Además, Exopol cuenta tanto con veterinarios técnicos especialistas de cada especie, que sería en mi caso pues la avicultura, así como veterinarios técnicos comerciales que, bueno, pues como comentabas, damos asesoramiento a los clientes o a los veterinarios en cuanto a la toma de muestras, orientación del diagnóstico, interpretación de resultados o seguimiento de los casos de las autovacunas. Bueno, por lo que estás diciendo, es un laboratorio importante. Entonces, ¿cuántos profesionales están componiendo la plantilla? Bueno, pues Exopol cuenta a día de hoy con una plantilla de unas 60 personas. En 2020 se abrieron las nuevas instalaciones que ampliaban considerablemente las antiguas y desde entonces, desde el 2020, Exopol ha crecido mucho, llegando a duplicar el personal de lo que tenía entonces y ampliando también sus áreas de trabajo. Vale. Esto una cosa, el volumen que tenéis y las capacidades que tenéis, me imagino que las muestras que recibís serán de toda España. Sí, en Exopol recibimos muestras de todas partes de España. Ahora también está abriendo su mercado también a nivel internacional. También recibimos muestras de otros países. Y eso, como te digo, como te decía, es un laboratorio multiespecie. Es decir, recibimos muestras tanto de avicultura como de otras especies de producción. Vale. Esto, Laura, cualquier veterinario que tenga un problema de patología puede mandar sus muestras allí al laboratorio, tiene que estar inscrito o qué requisitos se necesitan.
Bueno, no, o sea, cualquier veterinario puede enviar muestras. Siempre trabajamos con los veterinarios, intentamos, si a veces contactan ganaderos, siempre intentamos que haya un veterinario de por medio, porque consideramos que la figura del veterinario en la explotación es muy, muy importante Correcto. y no tiene por qué estar inscrito. Si es un veterinario nuevo que no nos conoce, pues le pediremos los datos para abrirle una ficha, pero nos puede enviar muestras cualquier veterinario. De acuerdo. Así que, bueno, eso es un diagnóstico laboratorial general que en el caso que nos afecta a nosotros, pues está aplicado a la patología de avicultura. En estos momentos, uno de los trabajos importantes del laboratorio son los proyectos. ¿En qué proyectos estáis trabajando ahora mismo, Laura? Bueno, pues uno de los puntos fuertes de Exopol son las técnicas de biología molecular y en concreto las PCRs, por el tema de que diseñamos nuestros propios kits. Entonces son PCRs a tiempo real. eh, lo que, bueno, nos permite conocer la concentración de un patógeno y luego con la ventaja de la rapidez que tienen este tipo de diagnósticos. Además, el hecho de producir nuestros propios kits hace que todos tengan los mismos ciclos térmicos, es decir, que podemos realizar a la vez muchísimas PCRs de diferentes patógenos y de diferentes especies, lo que nos permite dar los resultados de una forma muy rápida. En el Exopo trabajamos mucho con paneles diagnósticos, que son paneles diferenciales, esencialmente de PCR, que están diseñados por proceso y por especie. Incluyen los principales patógenos implicados en ese proceso que se analizan por PCR. Entonces, serían, por ejemplo, pues, paneles de procesos respiratorios, tenemos paneles respiratorios de gallinas y broilers, respiratorios de pavos, que incluirían pues, eso, las bacterias o virus implicados a nivel respiratorio, por ejemplo. Y pues lo mismo con paneles de procesos digestivos. Correcto. Luego, bueno, Una de las ventajas, Laura, de la utilización de estos paneles de diagnóstico es, pues, que incluyes a distintos causas, orígenes de enfermedades, tanto víricas como bacterianas, y el proceso para dar los resultados es también muy rápido. eso es. Son paneles que aportan mucha información al analizar todos los posibles patógenos y de forma muy rápida, ya que, como te decía, en cuestión de horas se obtienen los resultados, al ser todo por PCR. Perfecto. Ah, ¿nos puedes comentar un poco estas ventajas que hay de tipado de PCRs, pues de distintas enfermedades? A ver, un poco para que nos orientemos, ¿cuáles son estos paneles? Sí. Bueno, pues la PCR, además de bueno, los paneles diagnósticos que tenemos, también se emplea para caracterizar y tipificar patógenos. Por ejemplo, pues bueno, tenemos paneles de PCR que se emplean para hacer diferenciaciones vacunales, diferenciaciones de cepas campo de cepas vacunales, como serían las diferenciaciones vacunales, por ejemplo, de Mycoplasma galisepticum, de Mycoplasma synoviae, las diferenciaciones vacunales, por ejemplo, de la vacuna de Marek. O otro tipo de ejemplos de tipado por PCR podría ser el toxinotipado de Clostridium perfringens, pues para determinar las diferentes toxinas que presenta un clostridio y poder determinar si presenta, por ejemplo, la NETB, que es la principal toxina implicada en procesos patológicos o de enteritis necrótica. Otros ejemplos pues, sería el tipado capsular de Pasteurella o también tenemos paneles de diferenciación de especies de Brachyspiras, ya que no todas las especies de Brachyspiras tienen el mismo grado de patogenicidad y ante un positivo puede ser interesante confirmar qué especies de Brachyspiras hay presentes en la muestra. Perfecto. Por ejemplo, a nivel de bronquitis, que es una enfermedad vírica que nos preocupa mucho en avicultura, bueno, por la cantidad de variantes que tenemos, etcétera, está perfectamente definido con esta tecnología para decirnos cuál es el serotipo de bronquitis que podemos tener en nuestras explotaciones. Sí, eso es. En el caso de bronquitis, por su elevada capacidad de mutación que presenta este virus y la constante aparición de variantes,
las técnicas de diagnóstico que utilizamos o con la que trabajamos para caracterizar este patógeno es la secuenciación, que consiste en Ajá. conocer la secuencia de nucleótidos de un gen o de determinados genes del patógeno a estudiar. Entonces, bueno, mediante la secuenciación podemos clasificar y subtipar las cepas o realizar comparaciones entre ellas con un interés, pues bueno, para hacer con interés epidemiológico o valorar las mutaciones o reordenamientos de cepas. Todo eso lo haríamos mediante la secuenciación. Y en el caso de la bronquitis es lo más habitual, lo más típico, es una de las patologías las que más se emplea secuenciación, pero también hacemos otras secuenciaciones para otros patógenos, pues como puede ser el adenovirus, la coriza, el marek o incluso el gumboro, para el cual también están apareciendo nuevas cepas que resultan de reordenamientos. O, bueno, o por ejemplo, mediante secuenciación tenemos también otro tipo de técnicas, como sería, por ejemplo, la MLST, que empleamos en los micoplasmas. Es una técnica que consiste en secuenciar varios genes, es Multilocus Sequence Typing. Entonces, la empleamos para los micoplasmas y, bueno, es una forma de caracterizar de una forma detallada una cepa presente en la explotación para poder hacer un seguimiento de los brotes que haya en esa granja. Entonces, bueno, de esa manera pues vamos a poder valorar si siempre estamos detectando la misma cepa en una explotación o si por el contrario aparecen cepas diferentes y pues tal vez ha habido un problema de bioseguridad y debamos estudiar el origen de ese fallo y por qué nos ha entrado una cepa diferente a la que solemos tener en la explotación. De acuerdo. Esto, una cosa, Laura, una vez que está secuenciada y conocemos la cepa, ¿hay Ujú. posibilidad también de enfrentarla contra otras cepas que haya para ver cómo reaccionan frente a algunas cepas vacunales? Claro, esos ya serían otro tipo de estudios. Mediante secuenciación no podemos saber cómo se enfrenta esa cepa con otras cepas vacunales. Sí que se pueden hacer comparaciones para ver si se parecen más o menos a las cepas vacunales, pero saber cómo se Correcto. enfrenta a ellas, se debería hacer un estudio más de otro Ujú. tipo. No es por secuenciación. Por secuenciación sí que podríamos ver la similitud de nucleótidos que podría tener con las cepas vacunales. Vale. Pero una vez ya secuenciada la cepa, esa otra posibilidad pudiera existir para encontrar, que yo creo que es muy interesante para el veterinario saber la cepa que tiene, pero también cómo se enfrenta al resto de cepas vacunales que hay, ¿no? Sí, eso, ya te digo, sí que es que la similitud de la homología que pueda tener genéticamente una cepa, que es lo que miramos mediante secuenciación con la cepa vacunal, no quiere decir que vaya a estar más o menos protegida por ese, también depende de otros Correcto. factores. Sin embargo, pues sí que podemos ver a nivel genético cuánto de similitud o de parecido tienen. Perfecto. De acuerdo. Vamos a entrar un poco en bacterias, que cada vez, pues indudablemente, estamos teniendo algunos problemas mayores con algunos patógenos que llamamos emergentes. ¿Cuáles son estos patógenos que normalmente están ahora apareciendo y que antes no teníamos? Quizás por el incremento en la producción de sistemas alternativos que está habiendo. Bueno, pues con el paso creciente a sistemas de producción alternativos también se están detectando pues, unas patologías que hasta ahora pues, se observaban menos o eran poco observadas. Algunos ejemplos, podría ser, por ejemplo, el Campylobacter hepaticus, que, bueno, en sistemas de producción alternativos, pues sí que es un patógeno emergente y además es un germen que tiene un cultivo difícil. Entonces, para el diagnóstico de esta gente, lo que sería necesario sería una PCR, que es mucho más sensible que un cultivo microbiológico y, pues bueno, siempre sobre muestras indicadas, que en este caso sería la vesícula biliar. Y bueno, pues otro tipo de patógenos que puedan aparecer o observarse más ahora con los nuevos sistemas de producción podría ser las brachispiras también, Ajá. bueno, además en lo que estamos viendo también en las brachispiras, realizamos también estudios de sensibilidad a antibióticas
y sí que vemos que hay algunas cepas que sí que son resistentes a los antibióticos más frecuentemente usados, lo que pone en valor estas pruebas de sensibilidad antibiótica. De acuerdo. Una cosa, has comentado que es mejor tomar la muestra de vesícula, etcétera, y tal. ¿No convendría, no sé, refrescar un poco, y propongo yo para alguien de laboratorio, eh, que nos especificara, que nos recordara cuáles son las muestras que tenemos que tomar adecuadamente para mandaros, pues si es de tal enfermedad, hay que coger muestras de tal y tal sitio, de aquí, de tal órgano, ¿no? Porque quizás a lo mejor hoy en día eso ha podido variar, el sitio de toma de muestra. Bueno, al final el tipo de muestra que se va a tomar siempre depende de, por una parte, del patógeno que se quiere identificar. En función del patógeno se va a indicar un tipo de muestras u otras. Pues, por ejemplo, para procesos respiratorios solemos recomendar hisopos traqueales, pero en el caso de, por ejemplo, coriza, que sí, aunque también se puede detectar de tráquea, las muestras idóneas serían, por ejemplo, los senos infraorbitarios. Entonces, bueno, siempre depende un poco del patógeno que queramos analizar. Pero otro punto importante a tener en cuenta sería el objetivo del análisis. Es decir, si el objetivo es el diagnóstico de un proceso del que tenemos sospecha o si por el contrario es para realizar una monitorización de animales sin síntomas. Por ejemplo, en el caso de animales sin síntomas, pues por ejemplo, para monitorizar la presencia de salmonela se utilizan calzas sin tener que manipular animales. En el caso de querer diagnosticar un proceso patológico, pues se pueden realizar necropsias para tomar muestras de tejidos, se van a elegir siempre animales con signos clínicos y bueno, en el caso de monitorizaciones siempre se intenta muestrear un mayor número de animales. Y por último, lo que también se debería tener en cuenta sería la técnica diagnóstica que vamos a emplear. Ya no solo por el tipo de muestra que va a requerir esa técnica, sino también por la conservación de la misma. Es decir, por ejemplo, para un cultivo es mejor siempre evitar la congelación, pero sin embargo Ujú. siempre habrá que mantenerlas refrigeradas para asegurar la viabilidad de las bacterias. Y en cambio la PCR no hay problema en congelar si, por ejemplo, va a pasar más tiempo hasta que se realice el análisis. O en el caso, por ejemplo, de que queramos realizar histopatología, es muy importante conservar las muestras en formol y en ese caso nunca se deberían congelar porque, bueno, la congelación y descongelación puede romper los tejidos e interferir con la histopatología. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que ha estado muy bien, estas normas, estos consejos que has dicho para saber perfectamente qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos mandar unas muestras, ¿no? Eh, una cosa, en vuestro laboratorio, ¿qué podríais decir? ¿Qué enfermedades ahora mismo son las que están afectando más a la avicultura, con las que más casos os estáis encontrando? Pues bueno, a nivel de diagnóstico, pues yo creo que lo que más, sobre todo en gallinas de puesta, lo que más se está viendo son procesos respiratorios, ya digo, pues procesos de bronquitis, aunque sí que es verdad que la bronquitis este último año ha estado algo más tranquila, pero Ujú. bueno, procesos respiratorios, el coli también son muy habituales, pueden llegar a producir problemas importantes en las granjas. Enterococos también, ahora tanto por sí solos como muchas veces asociados con colis también son frecuentes. En el caso de los enterococos son más frecuentes en pollitos de poca edad, pollitos jóvenes. Y luego, bueno, pues también son habituales, ya te digo, en cuanto a temas respiratorios es habitual los casos de coriza. Además, la coriza tiene un cultivo difícil, entonces por PCR no hay un problema en identificarlo y además es una identificación rápida. Sin embargo, pues si es necesario un aislamiento y un antibiograma, puede llevar algo más de tiempo o ser más dificultoso que en el caso de otras bacterias. A nivel respiratorio, pues también podríamos hablar, el Gallibacterium es un patógeno
emergente que también cada vez va teniendo más Ujú. importancia. Hasta ahora su papel, por ejemplo, no estaba del todo claro, ya que también se puede aislar en animales sanos. Sin embargo, cada vez se le va dando, lo que vamos viendo es que se le va dando más importancia, ya que muchas veces, en algunos casos, es el único agente que se ha aislado en animales enfermos y también, bueno, por su papel como patógeno secundario en agravante de un proceso. De acuerdo, perfecto. Bueno, oye, hay un problema que indudablemente ocurre hoy sobre todo con las enfermedades bacterianas y sobre todo en gallinas ponedoras, es la imposibilidad de utilizar antibióticos. Con lo cual, pues las autovacunas están poniéndose cada vez más en moda. Eh, en la actualidad hay muchos cambios en las técnicas en la fabricación de estas autovacunas con hace años. Bueno, actualmente pues todo el avance en las técnicas moleculares, pues lo que hablábamos antes, tanto PCR como secuenciación, pues todo eso se aplica también son esenciales para el diseño de las autovacunas. Gran parte del éxito de estas autovacunas se basa en realizar un buen diagnóstico para poder seleccionar estas cepas y bueno, pues por ejemplo en las autovacunas de coli que son muy frecuentes, los colis son muy variables y además también se encuentran de forma comensal en el digestivo, forman parte del microbioma intestinal. Y entonces es muy importante caracterizar bien las diferentes cepas, identificar en esas cepas los factores de virulencia para poder determinar si se trata de una cepa patógena, que es son las cepas que nos interesa incluir en las autovacunas. Lo mismo pasaría con las autovacunas de coriza o incluso con las autovacunas víricas, ahora que la reglamentación española ya las contempla y permite producirlas, como serían las autovacunas de adenovirus, pues también todas estas técnicas moleculares de secuenciación que nos permiten caracterizar las cepas, pues las vamos a aplicar para diseñar esta vacuna y esta autovacuna y sobre todo también para ir haciendo un seguimiento y ir actualizando la autovacuna si fuera necesario, si aparecen en el momento en el que aparezcan o si aparecen nuevas cepas. Correcto. Oye, estas autovacunas, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, ¿hay alguna limitación en cuanto al número de colis que se pueden meter? Bueno, no se pueden meter en definidas cepas, por eso es muy importante el seleccionar las que realmente son cepas mayoritarias, que normalmente si se ha hecho un buen muestreo, pues no suele haber muchas cepas, suele ser una o dos, o incluso tres, y luego eso, el poder caracterizarlas bien y determinar, una vez que ya sabemos cuántas cepas diferentes hay, determinar si son patógenas o no, que nosotros para ello trabajamos con los factores de virulencia. Entonces, en cuanto a limitación, pues nosotros no trabajamos con más de 4 cepas o suelen ser 4, pero ya te digo, normalmente nunca no se suele llegar a tantas porque en un proceso patológico pues suele estar producida, suele haber cepas que son más mayoritarias. Porque sí, es evidente que la aplicación de las técnicas moleculares para el diseño de autovacunas, pues sí ha evolucionado enormemente, ¿no? La fabricación de ellas. Eso es. Perfecto. Muy bien. Una cosa, Laura, de cara a un futuro no lejano o no muy lejano, ¿cuál va a ser la evolución de los diferentes tipos de diagnóstico? Porque uno oye por ahí que uno meterá la muestra en una maquinita ¡brum! Y saldrá todo, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cómo va a ser esa evolución? Tú que de esto estás muy preparado. Bueno, no sé si realmente será así. Yo creo que bueno, en los próximos años el diagnóstico tendrá que ir adaptándose, ¿no? Y enfocándose también a las patologías emergentes o que hasta ahora no tan observadas, ¿no? Derivadas a lo que hablábamos antes de los cambios de manejo, los nuevos sistemas de producción. Y luego yo creo que también cada vez se va a ir haciendo y ya eh, se está haciendo más hincapié en realizar monitorizaciones de animales. Es decir, vamos a una gestión de la sanidad en la que lo prioritario va a ser prevenir las enfermedades
actuando antes de que aparezcan brotes o una clínica aparente. Y luego en cuanto a las técnicas, pues yo creo que los avances en el diagnóstico van a ir enfocados a las técnicas moleculares, a la secuenciación, que cada vez ya vemos que ya se está empleando más y más día a día. Y luego pues puede que también a técnicas de secuenciación masiva que nos permitirán determinar todos los patógenos que hay presentes en una muestra. Las técnicas moleculares al final son técnicas que son repetibles, subjetivas, también son muy automatizables y por eso yo creo que el avance diagnóstico va a ir un poco enfocado hacia este tipo de técnicas. Perfecto. Lo que sí, indudablemente, los laboratorios que hagan estas técnicas cada vez tendréis que estar mejor preparados, ¿no? Porque no se pueden hacer en cualquier sitio estas técnicas. Eso es. Perfecto, perfecto. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo de nuestra entrevista pasa rápido. Yo no sé si Laura quieres hacer algún comentario a todos los profesionales que nos están escuchando sobre pues, el ánimo, que yo creo que es muy importante a que tengamos todos en el campo, en el día a día, de mandar muestras que siempre nos va a ayudar en este caso y en tener un histórico de nuestras propias explotaciones, ¿no? Bueno, yo creo eso, que a día de hoy ya el diagnóstico laboratorial se considera una herramienta necesaria y ya está en el día a día de todos los veterinarios y de todas las explotaciones y yo creo que ya se valora mucho el apoyo que ofrece el diagnóstico en la vida de día a día de todos los veterinarios. Perfecto. Muy bien, pues nada más entonces. Muchísimas gracias, Laura, por darnos tu tiempo, pues para explicarnos un poco pues cómo es el funcionamiento de un buen laboratorio y que nos pueda ayudar a todos los profesionales en nuestro día a día en el campo. Y nada más, aquí terminamos hoy nuestra entrevista con un experto, en este caso con Laura, y volveremos en otra ocasión con otro nuevo experto y otro nuevo tema. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, José Luis.